dioses de la superraza en todas las naciones. Bienvenidos a su clase de la superraza, la usurpación papal, declarando cobertura poderosa para todos los dioses a nivel mundial, recibiendo que están juiciosos en casita, declarando esa cobertura poderosa en todas las áreas de nuestras vidas y además con un buen proceder con papitos. Bueno, vamos a empezar este día de hoy como siempre, como debe empezar un soldado de Jesucristo, con una confesión bien especial, palabras inefables para que aprendan esta gracia poderosa. Por eso es muy importante nuestra confesión. Entonces vamos a hacer una confesión de fe bien poderosa. Entonces van a repetir después de mí. Señor Jesucristo, hoy es el mejor día de nuestras vidas. Me declaro sano, próspero, en limpia conciencia. Declaro mis pensamientos ordenados, con buen proceder, declarando que todo está bien y que me estoy portando muy bien en casita. Declaro que esos ángeles maravillosos guardan de mi familia y mayormente a mi familia de la fe. Abba Padre. Bueno, dioses, y después de esa linda confesión que hicimos, siempre vamos a hacer un recorderis del antes y después de la cruz. Recuerda que esa es una columna de nosotros los bendecidos, saber el antes y después de la cruz. Bueno, entonces vamos a explicarles. Antes de la cruz estaban los apóstoles que siguieron a Jesús de Nazaret y estaban en la ley. Después de la cruz, nuestro lindo apóstol Pablo, que fue el apóstol de la gracia, el que escribió las 14 epístolas y además el evangelio de la incircuncisión. Eso tenemos que estar bien definidos, o sea que este es el apóstol para nosotros porque nosotros estamos después de la cruz. Vamos a identificar unas cosas antes y después de la cruz. ¿Listo, chicos? Entonces, antes de la cruz existía la religión que esclavizaba a las personas porque siempre los hacía ver en maldición, que nunca alcanzaban a Dios. Entonces, antes de la cruz estaba la religión. Pero después de la cruz, somos del otro, del que resucitó, de los muertos. Entonces ya no somos de Jesús de Nazaret, de la ley, sino somos del que resucitó de los muertos. ¿Listo, chicos? Eso es un punto muy importante. Otro punto antes de la ley, voy a darles unos punticos. Se decía, Señor, bendíceme, porque no sabían que después de la cruz ya estamos bendecidos con toda bendición. Antes de la cruz, pues todos andaban como Jesús de Nazaret, porque creían que eso estaba bien y no sabían que Él resucitó y nos entregó unas cosas maravillosas que en la gracia vas a aprenderlo. Y segundo, antes de la cruz, todo el mundo le servía a Dios con el cuerpo, porque no sabían que era con la mente, como es después de la cruz. Entonces todos rezaban, todos ayunaban, hacían sacrificios que para antes de la cruz podían servir, pero no hacía perfecto a nadie. Seguían pidiendo perdón, los perdonaban, volvían y cometían el error y volvían y los perdonaban, pero no hacía perfectos a nadie. Y tenían que esforzarse mucho, tenían que hacer obras. Como ya les dije, tenían que ayunar, dejar de comer cosas, guardar el sábado. Bueno, unos ritos ahí que no van para nosotros los bendecidos, los hijos de Dios, que estamos después de la cruz. Después de la cruz hay cosas muy lindas. Es nuestro nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde te dicen que tú estás completo en Cristo Jesús. No te hace falta nada. Si a veces cometemos errores, son cositas de la carne, pero con esta enseñanza tú vas a aprender a dominar esa carne y vas a seguir y vas a comprender que estás completo para siempre, que estás bendecido con toda bendición, mi Dios. Todos estamos después de la cruz bendecidos con toda bendición. Ya no nos hace falta nada. Ya no nos tienen que decir que Dios te bendiga. No, tú como eres un hijo de Dios y estás en el nuevo pacto después de la cruz, ya eres un bendecido. Y lo dice Efesios 1:3.
No te dejes engañar, Dios. Y el segundo, el último, no de los dos, que estás muerto el pecado. Entonces, todas las personas hoy en día andan antes de la cruz porque no se han pasado a este nuevo pacto. Y se ven en pecado. Pero gracias a Jesucristo, hombre, que nos alumbró los ojos de nuestro entendimiento, ahora entendemos que estamos muertos al pecado. Te pueden decir, ay, pero usted hizo algo malo ayer, usted ayer mintió porque eso estás siendo pecador. No te dejes engañar, esas son cositas de la carne. Pero ante los ojos de Dios, tú eres un bendecido y estás muerto al pecado. Ya esa palabra para Dios no existe. Por eso Él murió en la cruz por nosotros, para librarnos del pecado. Por eso damos gracias a Dios que estamos después de la cruz. Y recuerda, esto es algo muy importante, que es una de las grandes mentiras de la religión, que el diablo existe. Pero el diablo no existe. A todos los niños de la gracia les cuento que el diablo no existe. El diablo fue destruido en Hebreos 2.14. Está escrito, por si alguien te pregunta. Hebreos 2.14. Por eso no te dejes asustar. Hay que dormir con la luz apagada. Recuerda que el diablo no existe. Entonces, ya hicimos un paralelo entre antes y después de la cruz. Entonces ya recibo que ustedes están bien educados en eso y no se dejan engañar. Y seguimos adelante en la perfección, aprendiendo cada día en espiral esta gracia preciosa. Bueno, mis chicos de la superraza, les recuerdo el tema de hoy, se llama la usurpación papal. Y vamos a ver en labios de Jesucristo hombre una explicación bien bonita acerca de esto. Capítulo 2, verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Es importante notar, o sea, las personas hoy en las iglesias no leen eso. Ellos no lo notan. ¿Cuántos de ustedes leyeron y entendieron eso antes de llegar a este ministerio? No se explica. La gente piensa que Pedro y Pablo eran cristianos, que era el mismo grupo. Pero no, eran dos evangelios diferentes. Uno circuncisión y otro incircuncisión, que es muy diferente. Bueno, y entonces parece que ahí Pedro tuvo que reconocer lo que Pablo ya le viene diciendo por 14 años. Porque mira cómo dice el verso 8, él le continúa hablando y le dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, pasado actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, Jacobo es Santiago y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. ¿Y ellos a dónde? ¿Ve la división que hay ahí? Y ellos a los judíos, a la circuncisión. Entonces Bernabé y Pablo a los gentiles. Quiere decir que Pedro no tiene que estar predicando a los gentiles. Número uno, no tiene que estar metido en Roma. Número dos, no tenía que haber llegado a España. Ellos tenían que haberse quedado con la circuncisión, que son el grupo judío, entendiendo que ya habían tenido un acuerdo de que, ok, Pablo y Bernabé a los gentiles, nosotros a la circuncisión, pero pasa un tiempo y ahora aparece en Antioquía Pedro, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ya Pablo está molesto porque ya van 14 años. Les resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué? Mira el verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, el amigo de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ahora es delante de todo. Primero fue cara a cara, pero no hizo caso. Ahora delante de todo. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Yo personalmente no conozco ningún otro ministerio que haya sacado esta división de la circuncisión e incircuncisión a la luz. Nadie lo ha entendido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué piensa un protestante, un líder cuando lee eso? ¿Lo entiende? Dice, no puede entenderlo. No puede entenderlo porque él piensa que Pablo y los demás apóstoles es del mismo grupo. Ellos piensan que los apóstoles eran cristianos. Los apóstoles no eran cristianos, ellos eran judaizantes, porque el evangelio que ellos predicaban era circuncisión. Naturalmente ellos creían en Cristo, pero en un Cristo judío. Bueno, mis dioses, qué linda explicación nos dio Jesucristo hombre sobre la usurpación papal. Recuerden que usurpación es cuando alguien le quita el lugar del otro, le roba su puesto. Entonces, papá nos explicaba, Jesucristo hombre, nos explicaba que Pedro le robó el puesto a Pablo. Y desde mucho tiempo atrás, el apóstol Pedro fue malo, porque él fue educado por Pablo 15 días, le explicó la gracia y su nuevo pacto, y que Pablo iba a ir a los gentiles, o sea, a todas las naciones. Y el apóstol Pedro, en su hipocresía, le dijo que bueno, que él iba a hacer caso y que él se iba a quedar con los de la circuncisión. Pero resulta que no fue así, y ellos en un complot lo mandaron a matar al apóstol Pablo. Y Pedro y los apóstoles empezaron a mezclar los dos evangelios. ¿Y qué llegó a España? Pues esa mezcla de esos dos evangelios, y no el que nos correspondía a nosotros, que fue dado al apóstol Pablo, escrito en 14 epístolas, en 14 libros. Como llegó fue el de Pedro mezclado, entonces había circuncisión y circuncisión, y nos enseñaron un falso evangelio. Y llegó a España, y de España pues nos llegó a nosotros, porque ellos fueron los que los colonizaron. Entonces a nosotros nos llegó un evangelio mezclado entre cosas buenas y cosas malas, y por eso nosotros no habíamos entendido sobre la usurpación papal. Pero desde el apóstol Pedro empezó la mentira, y durante muchos años hasta el día de hoy sigue esa misma mentira. Pero gracias a el conocimiento que nos fue revelado por Jesucristo hombre, que nos quitó el velo de nuestros ojos, aprendimos a diferenciar el evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión. Por eso ya nosotros no estamos engañados, y ya sabemos que el que usurpó el puesto de Pablo fue Pedro, y él estaba de condenar. Dice en la explicación de Jesucristo hombre que él le explicaron y no quiso hacer caso. Fue un hombre malo y perverso que nos trajo maldad a nosotros. Por eso tenemos que entender que nosotros debemos estar con el apóstol Pablo y el evangelio de la incircuncisión. Ya sabemos que es una usurpación papal. Recuerden que Pedro usurpó el lugar de Pablo. Eso tenemos que tenerlo bien definido. Y recuerden que en cada clase vamos a aprender un versículo, porque somos ministros competentes, aunque tengamos un vasito de barro pequeño, pero somos unos dioses preciosos, y tenemos que aprender el evangelio de la incircuncisión dado al apóstol Pablo. Y el versículo para hoy es carta a los Gálatas 2:7. Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Vieron, chicos, que ahí hay dos evangelios?
el evangelio dado al apóstol Pedro, el de la circuncisión, y el dado al apóstol Pablo, el de la incircuncisión. No son 4 como dice la religión, no. Son 2 evangelios que están en la Biblia. Pero el que nos corresponde a nosotros después de la cruz, al gobierno de Dios en la tierra, a un hijo de Dios, es el evangelio del apóstol Pablo, el evangelio de la incircuncisión. Bueno, chicos, y ya siguiendo aquí en nuestra clase de la superraza, les cuento que vamos a hacer una linda actividad. ¿Qué les parece si vamos a realizarla? Bueno, mis niñas de la superraza, recuerden que hoy estamos hablando de la usurpación papal. Y vamos a hacer nuestra actividad del día de hoy. A ustedes les llega una clase, pueden hacer la actividad que está en la clase, pero hoy les voy a enseñar a hacer una linda ruleta para que jueguen con sus papitos en casa. Es muy fácil. Cogen un pedazo de cartón o cartón paja o cartulina, como quieran, lo que tengan en casita. Y vamos a hacer un círculo. Y en ese círculo vamos a dividirlo como si fuera una pizza. Entonces primero en 4, después dividimos y que queden como 8 partes. Y así lo pintamos. Si tienen papel de colores, los podemos poner en cada fracción, lo podemos poner. Y si no, pues lo podemos pintar. Lo pueden hacer como quieran, creativamente. Eso está en ustedes, como quieran hacer. Después con el mismo cartoncito vamos a hacer una flechita, miren. Una linda flechita. Y vamos a coger un chinche. O no sé, en cada nación tendrá un nombre, pero eso es algo así como un punzoncito para colocar aquí en el centro y vamos a poner en la flechita para que ella ruede, ¿viste? Entonces ella va a rodar. Entonces, nuestro ejercicio así va a ser así. Entonces voy a hacerla rodar. Me cayó Pedro. Entonces, el que esté jugando, el que esté manejando la ruleta, puede preguntar: ¿quién fue el apóstol Pedro? Entonces, pues pueden dar la respuesta. El apóstol Pedro fue el usurpador, el que nos trajo un evangelio que no nos convenía. Entonces, esa puede ser una respuesta. El que más haga puntos es el que gana. Otra pregunta. Vamos a ver. Circuncisión. Entonces, podemos hacer la pregunta: ¿a quién se le dio el evangelio de la circuncisión? Entonces, ya saben la respuesta. Recibo que ya la saben, ¿no? Pero les voy a decir: al apóstol Pedro. Listo. Bueno, mis chicos, seguimos aquí en el juego de la ruleta. Vamos a ver en dónde más me caen. Voy a darles otro porque no les voy a decir todos los puntos. Me cayó en Pablo. Entonces podemos decir: ¿a quién se le fue dado el evangelio de la incircuncisión? Al apóstol Pablo. ¿O quién era el apóstol Pablo? El apóstol a nosotros los gentiles, los que estamos después de la cruz. No lo se lo olvide. Bueno, listo, otro. La ley. ¿En dónde fue dar la ley? Entonces, ustedes ya saben, hicimos hoy un repasis del antes y después de la cruz. Antes de la cruz estaba la ley. Y todos los apóstoles de Jesús de Nazaret andaron en ley. O sea que eso no es para nosotros los gentiles. Bueno, mis chicos, recibo que se disfrutan esta ruleta, que la hacen en casita, que juegan con sus papitos, porque sus papitos también tienen que estar juiciosos, aprendiendo la gracia y creciendo en espiral. Entonces ahí les dejo este lindo juego. Recuerden que hoy hablamos de la usurpación papal y que somos un pueblo gentil, que estamos en el evangelio de la incircuncisión que se le fue dado al apóstol Pablo y que gracias a la elección antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios nos lo reveló Jesucristo hombre, y ahora estamos bajo el evangelio de la incircuncisión dado al apóstol Pablo. Bueno, mis dioses, recibo que se gozaron la clase, que van a estar haciendo la ruleta o las actividades que les hemos mandado. Recuerden que estamos bendecidos, completos, perfectos, que estamos creciendo y que aunque tengas un vasito de barro pequeño, tú eres un Dios poderoso, que tienes la mente de Cristo, que tienes que activarla confesando esta palabra. Recuerda que tienes ángeles a tu servicio que te cuidan en todo momento.
hasta en las tareas, porque sé que están haciendo tareas en la casa, yo recibo que están sacando buenas notas, que están en buen proceder con los papitos. Los amo mucho, los quiero, recibo verlos pronto. Y bueno, y a todas las naciones, a todos los niños de las naciones, que sigan en la gracia poderosa de nuestro Señor Jesucristo. La mejor tarde, bendecidos.